Y queremos hablar en esta mañana sobre eso, de cómo crecer, cómo multiplicarnos. Y, por supuesto, esa promesa tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Lo que el Señor nos está diciendo es, crece en conocerme, crece en conocimiento, crece en dones, crece en fruto del Espíritu, crece en tu trabajo, crece en tus estudios, crece económicamente, crece en salud. Es decir, la palabra del Señor es para todas las áreas de nuestra vida. Porque el Señor dice que el que busque el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces empieza en Dios y luego todo lo demás viene por añadidura. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Quiero que vayamos primero a Gálatas capítulo 3 y luego vamos a ir al libro de Génesis. Gálatas capítulo 3, vamos a leer 2 versículos que quiero que el Señor grabe en su corazón antes de ver lo que vamos a ver en Génesis. Gálatas capítulo 3, vamos a buscar en primer lugar el versículo 7, 3:7 y luego el 3:9. En el 3:7 dice el Señor: por tanto sepan que los que son de fe, estos son hijos del pastor. Ah, no dice del pastor. Sepan que los que son de fe son Abraham. Y Abraham era el padre de la fe. Entonces, ¿qué eres tú según esta escritura? Si tienes fe, eres hijo de Abraham, porque Abraham fue el padre de la fe. Mira ahora el versículo 9. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham. Los que son de la fe son bendecidos con Abraham. Jorge, párate un momentito aquí. Yo soy Abraham. Él está conmigo. Los que son de la fe son bendecidos con Abraham. Es decir, que la bendición de Abraham es la bendición de él. Amén. Ahora vamos a ver cuál es la bendición de Abraham, para que sepas cuál es tu bendición, porque eso es lo que dice la Escritura aquí. Ahora recuerda que la fe viene por el oír y el oír por... Así que cree la palabra en esta mañana. Créela, para que la fe de Abraham, que te va a bendecir, también sea tu bendición. Ahora no digas no tengo fe, tienes fe. Porque la Biblia dice que la fe la recibimos por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, ¿cómo viene la fe? La fe viene primero por oír la palabra, ¿verdad? La fe viene cuando tú crees en el Señor, viene la fe, viene como una gracia de Dios para tu vida. También dice la Escritura, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra. Y luego va a decir Pedro mismo que Dios nos ha concedido preciosas y maravillosas promesas. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe. ¿De qué está hablando la Biblia? Que el creyente tiene fe. Y según Pablo, por la revelación de Dios, si tenemos fe, somos hijos de Abraham. Si tenemos fe, tenemos la misma bendición de Abraham. La misma bendición de Abraham. Yo lo estoy repitiendo porque siento que en mi mente, no en mi espíritu, pero en mi mente me dice, no es así, no es así. Pero la palabra dice, el espíritu de la palabra dice,
que la fe que tú tienes de Abraham también te hace heredero de las mismas bendiciones de Abraham. Ahora, vamos a Génesis. Vamos a Génesis y vamos a ver la primera vez en que Dios, mira, yo quiero hablar de Jacob, pero no podemos hablar de Jacob si no hablamos del abuelo, que es Abraham. Jacob, Isaac, y luego vino, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, si queremos saber si Jacob tuvo la fe de su abuelo, tiene la bendición de su abuelo, ¿no es cierto? Si Isaac tuvo la fe de su padre, tiene la bendición de su padre. Entonces, lo que quiero que se den cuenta, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que Dios le dijo a Abraham y que Abraham lo creyó. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 4. Génesis 12, 1 al 4. Y yo estoy basándome en esto porque ustedes están estudiando mi tiempo con Dios, ¿verdad? Nuestro tiempo con Dios, y este es el tercer mes que vamos en Génesis. Verso 1 del capítulo 12 dice, y el Señor dijo a Abraham, vete a la tierra, de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y luego le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Noten la bendición de Abraham. Haré de ti una nación grande. Eso quiere decir hijos. Hijos. Él tendría muchos hijos. Y sus hijos serían como una nación. Tengan eso en su mente, ¿ya? Dios no quiere que tengas 4 o 5, no. Quiere que seas abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y todo lo que más venga después. O sea, generaciones de generaciones hasta formar una nación. Ahora, ¿Dios lo hizo con Abraham? Amén. Dios lo hizo con Abraham. Hasta ahora está la nación. Esto se escribió hace 2000 años antes de Cristo. Más 2000 más que estamos ahora, 4000 años. De ahí está Israel, está la nación de Abraham. Y luego dice, te bendeciré. Entonces, la bendición de Abraham es también nuestra bendición. Seremos grandes en el Señor. Seremos grandes en el Señor. ¿Lo crees? Seremos grandes en el Señor. Tú no has nacido para hacer cola ni para ser una persona debajo. Dios ha dicho que como Abraham seremos bendecidos. Y luego dice, engrandeceré tu nombre. Por supuesto, no es porque seamos ingenieros o ganamos el premio Nobel. No, no. Dios está hablando aquí que engrandecerá nuestro nombre porque creeremos en Él. Porque nuestra fe estará en Él. Dios nos hará hombres y mujeres grandes. Porque Dios es un Dios grande. Y el que cree en Él también será grande por medio de Él. ¿Ok? La bendición de Abraham. Luego dice, y serás de bendición. No solamente tú vas a ser bendito, sino que también tú mismo serás de bendición para otros. Es decir, que cuando otros vean tu bendición, te van a envidiar. Van a querer saber por qué tú eres así. ¿Por qué eres tan bendecido? ¿Por qué todo lo que haces Dios te bendice? Por eso dice, serás de bendición. Porque otros, al ver nuestra bendición, van a venir al Señor. Van a querer saber quién es el Señor. Y luego, verso 3, bendeciré, ¿a quiénes? A los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Esto quiere decir que si tú eres un hijo de Dios en relación a la fe de Abraham, tienes la fe de Dios como Abraham la tuvo, el que te bendiga será bendito. Cualquiera que te ayude, cualquiera que te ponga la mano, Dios lo va a bendecir por causa de que tú eres bendito del Señor. Pero también lo inverso. Cualquiera que te maldiga, el Señor lo va a maldecir. Así que cuidado con hablar mal entre ustedes, cuidar con no desearse solamente bendición entre ustedes. Entre nosotros solo debemos desearnos bendición.
Si mañana el hermano Martín viene en una 4x4, hermano, Dios te bendiga, te siga bendiciendo y que te dé 1000 veces más de lo que te ha dado hoy. Porque eso es lo que dice la palabra. ¿Para qué? Para que Dios también te dé la 4x4 a ti, pues. Porque si tú lo bendices a Él, Dios te va a bendecir a ti. Eso es lo que está diciendo aquí. Esa es la aplicación. Pero si tú agarras, lo ves y dices, ay, el Señor, ¿cómo a mí no me da nada? Yo vengo más que Martín a la iglesia y a él le ha dado y a mí no. Entonces va a traer mal a tu vida el hablar mal de tu hermano o el no bendecir a tu hermano. Entonces dice, bendeciré a los que te bendigan, el que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por la descendencia de Abraham vino David, vino Salomón, vinieron los grandes profetas. Es decir, Dios empezó a bendecir a través de esta nación y la descendencia de Abraham todas las naciones. Eso se cumplió totalmente con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo, Dios bendijo al mundo por medio de la primera venida de Jesús, su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos. Ahora, de todas las naciones hemos sido bendecidas por el mensaje del Evangelio. Y aquí en Perú hemos sido bendecidos por la fe de Abraham y la descendencia de Abraham. Mira, esto significa que haremos misiones en los 5 continentes del mundo, como Iglesia Palabra del Altísimo. Eso es lo que significa. Que vamos a bendecir otras naciones. Miren, ahorita la iglesia más grande en Sudamérica o en América Latina es la iglesia en Colombia. Misión Carismática Internacional. En visión, yo he visto que ellos están viniendo para aprender aquí en el Perú, en nuestra iglesia. Eso lo he visto en visión. Y a la persona que he visto, a la hermana Janet, en esa visión, ella estaba con todos los colombianos, una delegación de colombianos que había venido. Miren lo que Dios va a hacer, es lo que está diciendo aquí. Dice, en el pasaje que hemos leído, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y así como Abraham y la descendencia de Abraham y los profetas y el Señor Jesucristo han bendecido todas las naciones, así cada iglesia que tenga la fe de Abraham bendecirá naciones también. ¿Lo crees? Amén. Tienes que creerlo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y hemos visto que los que somos de la fe de Abraham, somos hijos de Abraham y somos bendecidos con la bendición de Abraham. Entonces, esa bendición es tuya. Ahora, Dios lo va a hacer de muchas maneras. Lo va a hacer como iglesia, los va a levantar a ustedes como empresarios para que Dios pueda bendecir la obra y ustedes mismos puedan ir a otras naciones. Los va a juntar con otras personas para ser de bendición a otras naciones. Si usted es una empresa transnacional, ya se cumple la palabra, porque a través de esa empresa transnacional usted va a bendecir naciones. No solo con el Evangelio, sino con trabajo para otras personas. Igual acá. Si abremos empresas en el Perú, en el nombre del Señor, y como Él como socio mayoritario, entonces vamos a poder bendecir a otros. Porque con nuestra bendición ellos serán bendecidos. Ahora, no fue la única vez que Dios vino a decirle eso. Si yo les podría mostrar todos los pasajes, yo los he marcado en mi Biblia en forma de una nube, todos los pasajes en Génesis 12 del 1 al 3, miren luego cómo respondió Abraham, la respuesta de Abraham en el versículo 4. Cuando Dios le dijo todas esas cosas, y eso es lo que Dios espera de ti, entonces Abraham se fue. ¿De dónde estaba Abraham? En el verso 1, y el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra
y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué dice el verso 4? Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Es decir, Abraham creyó lo que usted está escuchando ahora, pero a veces Abraham obedeció, agarró sus maletas y se fue. Dejó familia, dejó todo para obedecer a Dios. Y Abraham vivía en una gran ciudad, como lo que diríamos hoy día, Nueva York, París. En los tiempos de Abraham, allí en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, era la cuna del mundo en ese momento. Pero salió fe y obediencia. Fe y obediencia. Hermanos, para alcanzar las promesas de Dios, necesitas fe y obediencia. No solamente fe, dice, sí, yo salgo con mis maletas y por el camino se quedan. No. La meta es llegar a alcanzar las promesas. Y para alcanzar las promesas, tenemos que perseverar en fe. Perseverar en fe. Perseverar en fe. Es como cuando alguien se prepara para ir a la universidad. Si persevera, y percibió estos chicos que después de 10 años fueron a la universidad, entraron a la universidad, perseveraron, y ahí estaban, y hasta se avergonzaban, ¿no? Cuando sus amigos, ustedes como termina una promoción, siempre se pasan, ya ingresé, pasa otro año, ya ingresé, y hay algunos que ya no dicen nada. Eso es porque 3 años, 4, 5 años, 6 años, y no ingresan. Y de pronto recibimos una telefoneada o un email donde dice, ingresé. Recién sabíamos que después de 8 años de perseverar ingresó. En las cosas espirituales tenemos que perseverar. Nos comprometemos con Dios en la promesa y empezamos a perseverar. ¿Perseverar? ¿Hasta cuándo? Hasta que alcancemos la promesa. Hasta que alcancemos la promesa. Porque el Señor Jesús dijo, solo los valientes arrebatarán el reino de Dios, las promesas de Dios. Perseverancia, obediencia y perseverancia. En el pasaje en el capítulo 13, 14, el Señor le vuelve a hablar a Abraham. Le vuelve a hablar, le vuelve a decir lo mismo. Mira al norte, mira al sur. En el 13, 14, mira al norte, mira al sur, mira al oriente y al occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y ancho, a ti te la daré. A ti te la daré. Pero miren todas las palabras, todo lo que Dios le dice. Le dice primero, mira. Yo no sé cuál es el edificio más alto de tu distrito. Bueno, en San Juan de Lurigancho es ese cerro, ¿no? Hay un cerro ahí, a la entrada de Hacho. Hay un cerro bien alto, ¿no? Hay un cerro bien alto. Ya, ¿tú quieres ver? ¿Quieres ver el norte, el sur, el este y el oeste de lo que abarca ese distrito? Pues anda ahí un día, pero en oración. Y dile, Señor, muéstrame lo que me vas a dar. Muéstrame, Señor. Y no sé cuál será el de tu distrito, pero vete al edificio más alto. Aplica la palabra. Porque tú has sido bendecido con la misma bendición de Abraham. Donde tú vives, Dios quiere darte la espada para conquistar. Amén. Como Josué. Amén. Entrar, Josué y Caleb, y conquistar, conquistar, amén, conquistar amén, para el Señor. Amén. Ahora mira, no fue la única vez. Dios siguió hablando. En el capítulo 15, en el versículo 5 y 6. 15, 5, bueno, desde el 1 el Señor le dice, 15:1, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande, muy grande. Y en el versículo 5, el Señor lo llevó afuera, parece que era de noche, y le dijo a Abraham, mira el cielo, porque solamente en la noche se puede ver el cielo, ¿no? El cielo y las estrellas.
Y el Señor lo llevó, verso 5, y le dijo, mira el cielo, cuenta las estrellas, si es posible contarlas, y añadió, así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Dios es un Dios de naciones, de multitudes. Por eso el Señor nos ha dicho, crezcan y multiplíquense. Porque Él es un Dios de multitudes. Y como cantábamos en el cántico de proezas, como cantábamos así, no sé, creo que este micrófono, no sé si está muy bajo, pues tiene que agarrarlo, creo. Ok, a ver, vamos a ver. Entonces, decía que el Señor le habla de una descendencia como las estrellas del cielo. Habían muchas naciones alrededor de Abraham, pero Dios le dijo que su descendencia sería mayor, mucho más grande, mucho más poderosa, porque si uno va, por ejemplo, a la China, China es poderosa. Todo lo que se quiera confeccionar en China se puede hacer. Y la Biblia dice que en el tiempo final, antes que el Señor Jesucristo venga, va a haber un ejército de más de 300 millones de personas. Y da el nombre. El nombre está en Génesis. Y saben, cuando usted mira la raíz de dónde viene esa nación, es China. China es la nación que tendrá más de 300 millones como ejército antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. 300 millones solo en ejército. El verso 6, miren lo que el Señor le dice, y Abraham creyó, y el Señor se lo reconoció por justicia. Otra vez, cada vez que la promesa vino, ¿qué hizo Abraham? Creyó. Ahora, luego habla que obedeció, porque Dios le mandó a hacer algo y él obedeció. No lo voy a leer eso. Pero otra vez, el Señor va a venir en visión en el versículo 13 del mismo capítulo, y le va a decir, y Dios le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia será extranjera en esta tierra. Y le da una visión de 400 años, lo que va a suceder 400 años después. Es como que el Señor venga, ¿no? Y vamos a decir a Daniel, ¿no? Y le diga, el Señor le diga, Daniel, te voy a mostrar lo que va a suceder 400 años después contigo y tu descendencia. Eso es lo que hizo el Señor con Abraham. Y luego, el Señor va a volverle a decir en el verso 18, en aquel día el Señor, verso 18, 15, 18, y en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciéndole, a tu descendencia le he dado esta tierra, desde el río de Egipto, sur, hasta el río grande del río Éufrates, hasta Babilonia, hasta Mesopotamia, hasta la nación donde él había salido. Naciones de naciones serían su territorio. Y eso se cumplió en tiempos de David y Salomón. Más adelante. Ahora, ¿se dan cuenta? Miren ahora el capítulo 17. Solo para que vean cómo Dios sigue hablándole de la promesa. Abraham no tenía la Biblia que nosotros tenemos, pero Dios le fue dando promesas tras promesas. Ahora tú tienes toda la Biblia llena de promesas. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, en cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. ¿Se dan cuenta la repetición? Multitudes, multitud ahora de naciones, no solamente de su descendencia, sino multitud de naciones. Y no será llamado más Abraham, que quiere decir padre enaltecido, sino que tu nombre será Abraham, padre de multitud. Así que todos nosotros, si somos hijos de Abraham y tenemos la fe de Abraham y la bendición de Abraham, somos padres de multitudes. ¿Has visto multitudes detrás de ti? Yo lo he visto, hermanos. Lo he visto en visión. He visto que cada miembro de la célula, detrás de ellos hay multitudes. Multitudes. El otro día un hermano fue llevado en visión a un lugar y le mostró multitudes.
de una persona que está sentada en este culto en esta mañana. Él iba hacia ese lugar y había multitudes y de pronto vio a una hermana de este lugar predicando a esas multitudes. Y en realidad muchas veces Dios me ha mostrado eso, que todos los que vayan a la célula y tengan fe, le crean a Dios y obedezcan al Señor y tengan los sueños, las visiones y crean en la palabra profética, Dios hará multitudes de ustedes, detrás de ustedes. Hay iglesias donde Dios lo está haciendo. Sus guías de grupo saben esto, los hemos estudiado en libros. Iglesias actuales, donde una persona empieza con una célula y termina con 5.000, 6.000, 7.000 personas. O sea, no les estoy diciendo algo que Dios no esté haciendo. Dios ya lo está haciendo para los que creen. Y no son teólogos, no han ido al instituto bíblico, nada. Son gente sencilla, creyente. Gente que cree a Dios, que cree en las promesas de Dios, que cree que tiene la fe de Abraham y que es bendecido con la bendición de Abraham. Y sigue la promesa. Voy al capítulo 18, al versículo 18. Génesis 18, 18. Dios le dice a Abraham, verso 17, y esta es una promesa para todos los que tenemos la fe de Abraham. Miren lo que Dios le dice a Abraham y te dice a ti y a mí en esta mañana. ¿Le ocultaré a Carlos lo que voy a hacer? ¿Le ocultaré a Rocío lo que voy a hacer? ¿Le ocultaré? Ponga su nombre. Porque usted va a ser bendecido con la fe de Abraham. Tiene la bendición de Abraham. Entonces la misma palabra de Dios para Abraham es para usted. ¿Te voy a ocultar lo que voy a hacer? Porque ciertamente tú llegarás a ser una nación grande y poderosa y en él serán benditas, o sea, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué quiere decir que Dios no nos va a ocultar lo que va a hacer? Aún en todas las naciones, dice. Dios nos va a dar sus sueños, nos va a hacer soñar, nos va a hacer visionar, nos va a poner su palabra profética en nosotros, en nuestro corazón, para proclamarla, para creerla, para obedecerla. Es lo mismo, cada vez que leas algo de Abraham o de los hombres de Dios en la Biblia, porque todos ellos fueron descendientes de Abraham, todos los profetas, Jesús, todo eso es tu misma bendición, lo que Dios te ha prometido. Ahora, yo sé que tú nunca lo has visto así, yo tampoco. Aunque fui 25 años pastor, no lo había visto así. Vi algo en el 2007, un poquitito más en el 2008, de ahí se apagó. El 2011 volvió a venir y el 2012 sí ya vino toda la avalancha. La avalancha que les estoy contando, que les estoy haciendo ver en la palabra. Empezó a venir los sueños, las visiones de Dios. Porque creí que soy bendecido con la misma bendición de Abraham. Ahora, no les he dicho todavía que Abraham dice que fue poderosísimo. Y tanto a Abraham, Isaac como a Jacob, a los tres, sus enemigos le dijeron, eres un príncipe de Dios en medio nuestro. Me acuerdo esa mañana cuando estaba leyendo el devocional y leí esa parte en la Escritura, en Génesis. Eres príncipe en nosotros, le dijeron sus enemigos. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios te va a poner por cabeza y no por cola. Ellos mismos reconocieron que Abraham, Isaac y Jacob eran príncipes en medio de los filisteos, en medio de las naciones que le rodeaban. Llegamos a Isaac en el capítulo 25. En el capítulo 25, Abraham muere. Ahí está en el capítulo 25, versículo 7, y fueron los años de la vida de Abraham 175 años. Y miren, y cuando tenía 100 ya estaba que se moría, dice según Romanos capítulo 4, 5.
Pero cuando él recibió la promesa, fue tan impactante lo que estábamos leyendo, tan impactante, tan fuerte, que hasta le entró vigor a sus huesos. Y aunque a los 100 ya se veía como muerto, dice el libro de Romanos, sin embargo vivió 75 años más. Y cuando lo dejó Sarita, se volvió a casar. Ancianito. Y tuvo muchos hijos más. Es decir, que además Dios le dio vigor para seguir teniendo hijos. Y aquí está en el verso 7. Y estos fueron los años de la vida de Abraham, 165 años. Y Abraham murió con todos los achaques de la vejez. ¿Dice eso? No, no dice que murió así. Dice que Abraham murió en buena vejez, anciano, pero lleno de días. O sea, que si el Señor lo hubiera querido, hubiera seguido viviendo 100 años más. Lleno de días. Así que hay esperanza para todos nosotros. Si ya te sientes así como que las 10 plagas de Egipto te han llegado, pues acá hay una palabra de esperanza. Dios va a dar, como dice Isaías, vigor a tus huesos. Serás como huerto de ríos, dice el Señor. Como aguas que nunca faltan. Eso dice el Señor de nosotros. Y miren, entonces, ahí en el capítulo 25, en el versículo 11, dice, 25:11, después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac. La bendición de Abraham pasó a Isaac. Ahora miren el capítulo 26, versículo 2. Y el Señor, 26:2, el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré, o sea, en donde estaba. Reside en esta tierra y yo haré contigo. Yo estaré, contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras. Y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Dios confirmando la bendición en nuestra descendencia. Si hoy tú te apropias de las promesas de Dios hechas a Abraham, tus hijos serán herederos de esas promesas. Si tú no te la apropias, tus hijos serán en el mundo. Llegarán a ser filisteos, heteos. Pero si te apropias, el Señor dice que tu descendencia también será bendita. Si en el verso 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Le vuelve a reiterar la promesa ahora a Isaac, y daré a tu descendencia todas estas tierras, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham, y ahí está, ojo padres, los que somos padres, los que vamos a ser padres, todavía no tenemos familia. ¿Por qué Dios dio todas estas bendiciones a Isaac? ¿Por qué se las dio? Porque Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Cuando tú, como padre, como madre o como persona que va a tener una descendencia, guardas, entonces Dios por ti va a cumplir promesas en tus hijos. Mira, qué bendición. Entiende eso, porque a veces nosotros somos, que no queremos ir a la iglesia, que no queremos estudiar la palabra, que no queremos orar, que no queremos buscar al Señor, no queremos comprometernos con Dios, decimos después. Ese después viene y te casa con una filistea o un filisteo. Y ese después, hijos filisteos, y heteos, y cananitas. Y no, dice que tú ahora tienes que creer y obedecer para que la bendición con que Dios te bendiga hoy también sea la bendición de tus hijos. Por ti Dios bendiga a tus hijos. Por ti Dios tenga misericordia de tus hijos. Para que ellos también se encuentren con el Señor. No solo eso. En el versículo 12 el Señor entonces le vuelve a reiterar. Miren, 26:12 dice,
Isaac sembró en aquella tierra donde Dios le dijo que se quedara y cosechó aquel año 100 por 1. Y aquí el Señor me dio una promesa a mí. Los remas, yo siempre le he dicho, busquen los remas en su devocional. El Señor me dijo así, literalmente, te voy a dar 100 veces más de lo que tú me di, la última vez de la ofrenda que tú me diste. ¿Recuerdas cuál es la ofrenda que me diste? Sí, Señor. 100 veces más te voy a dar de esa ofrenda, igual que a Isaac, porque tú eres heredero de la misma bendición de Abraham. Así que el día que me venga con una cuenta millonaria, ya saben, no es que ha saltado, ni que ustedes ofrendaron, sino que el Señor me la dio. Ya, si me ven cambiar de carro 4x4, ¿no? No envidien, porque esa es la promesa que el Señor me ha dado. Yo no sé de dónde va a venir. Pero a mí me dio esta promesa. Porque somos herederos de las mismas bendiciones de Abraham. Y si a Isaac lo bendijo al 100 por 1, 100 veces más, entonces quiere decir que la misma bendición es tuya. Así que recuerda cuál ha sido tu ofrenda. Si diste poco, te fregaste. Porque vas a recibir poco. Y te lo dije. Cuando estudiamos 2 Corintios 8 y 9, te dije, el que siembra escasamente segará. Pero el que siembra abundantemente segará. 100 veces más. Y lo vas a ver. Y por favor, el día que lo veas, venga a dar testimonio aquí, para que los demás crean. Porque todavía no creen algunos aquí. No creen que eso va a pasar. Ahora, eso ya ha pasado conmigo antes. No es que yo la primera vez que he visto una bendición de Dios. No, la he visto muchísimas veces. Desde los 19 años que me convertí a Cristo, hasta los 58 que tengo ahora, he visto la bendición de Dios. ¿No? Volkswagen, Station, 4x4. Así ha ido el Señor en mi vida. De 80 metros cuadrados a una casa de 300 metros cuadrados. 20 años en 80 metros cuadrados. Y los años que terminaré en el Señor, no se van a hacer casas de campo, pero todas de la iglesia, no se preocupen, yo las voy a donar a la iglesia. Casas de campo, casas de playa, lugares para retiros, donde puedan ir todas las familias, etcétera, etcétera. Piscina para bautizar, ¿no? Un lago, no, yo le pido un lago al Señor. Le dije, si no hay, no importa, Señor, lo hacemos en tu nombre el lago, aunque sea artificial, pero lo hacemos. Los remas del Señor. En el versículo 14, estamos en el 26, ¿no? 26, 14. Perdón, 13, ¿no? Isaac se enriqueció. Claro, si le dio 100 por 1, yo también cuando lo reciba voy a tener una cuentaza. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Y miren lo que vinieron a hacer sus enemigos en el verso 16. Verso 16. Entonces Abimelech dijo a Isaac, vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. ¿Se dan cuenta? Verso 24, capítulo 26, verso 24, y el Señor se le apareció aquella noche a Isaac y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, yo estoy contigo, te bendeciré, otra vez te multiplicaré tu descendencia. ¿Por amor a quién? Por amor a mi siervo Abraham. ¿Quién había sido bendecido primero para ser bendecido después? Abraham, el mismo principio. Si hoy tú crees y obedeces, por amor a ti, el Señor bendecirá a tus hijos. Por amor a ti. O sea que el Señor no olvidará tu fe, ni tu obediencia. Él las hará memoria y bendecirá tu descendencia. Por amor a aquel que estuvo en la fe antes de ti. ¿Qué hizo Isaac en el verso 25? Construyó un altar e invocó el nombre del Señor.
y plantó allí su tienda. Y allí abrieron los pozos de Isaac, los siervos de Isaac, un pozo. ¿Sabe qué es? Ya ustedes recordarán lo que les enseñé, que era levantar un altar. Era ir y traer ofrendas al Señor. En gratitud, en adoración, en reconocimiento de que Él es el Dios de los cielos y de la tierra. Eso es lo que estaba haciendo Isaac. No dijo, yo soy poderoso ahora en este lugar porque mi capacidad es, mi inteligencia, mis habilidades en los negocios me han hecho poderoso aquí. No, él fue y le dijo, Señor, te agradezco porque todo esto viene de ti. Te adoro porque todo esto viene de ti. Eso fue lo que hizo. Cuando vean la palabra altar en el Antiguo Testamento, ahí mismo, igual ofrenda. Porque no había altar sin ofrenda. No existe en la Biblia ningún altar sin ofrenda. Cada vez que se habla de altar era porque se estaba trayendo una ofrenda. No se olviden de eso, porque son secretos de Dios para nosotros. Ahora sí vamos a Jacob. Ya me voy a saltear a Jacob. Capítulo 28. El mensaje de hoy es de Jacob. No es de Abraham ni Isaac, pero como Jacob aprendió a decir, y los descendientes de Jacob en la Biblia aprendieron a decir, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esto quiere decir que esa fe fue pasando y esa bendición fue pasando a ellos. Y en el capítulo 28, ustedes ya han leído en los devocionales, voy a hacer un pequeño resumen. O lo vemos ahí en el capítulo 27, un pequeño resumen. No, perdón, en el 25, donde nacen donde nacen Jacob y Esaú. En el capítulo 25, en el verso 21, dice que Isaac oró al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril. Y el Señor lo escuchó y Rebeca, su mujer, concibió. Un principio en el verso 21. Miren, verso 20, retrocedan al verso 20. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Verso 21, oró al Señor en favor de su mujer porque era estéril. Versículo 26, y después salió su hermano con su mano hacia el talón de Esaú y lo llamaron Jacob. ¿Y Isaac tenía cuántos años? ¿A la edad de cuántos años tuvo sus mellizos Isaac y Rebeca? A los 60 años. Verso 20, ¿a qué edad se casó? ¿Pasaron cuántos años? Pero Dios, que le había dicho a Abraham y a Isaac, tu descendencia serán multitudes. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Significa que las promesas se esperan y se oran. ¿Qué hizo cuando pasaron? No sé, porque es una de las preguntas. Yo tengo varias preguntas para algunos hombres de Dios cuando estemos en el cielo. Una de esas preguntas es acercarme a Isaac y decirle, ¿por qué esperaste 20 años para orar? ¿Por qué esperaste 20 años para clamar al Señor? Lo mismo después van a hacer Raquel y Lea, más adelante, en los pasajes que ustedes ya están leyendo en el devocional. Cuando clamaron a Dios, tuvieron hijos. Y yo digo, ¿y por qué no clamaron antes? Pero es lo mismo que tú y yo hacemos. Y buscamos la solución acá, tú te quedas, ayudas a alguien y no vas a Dios, no le dices, Dios, haz un milagro mejor para que yo no me esté quedando en este lugar. Pero nosotros buscamos soluciones humanas. Dice, vamos, buscamos acá, buscamos allá, y no oramos, no le pedimos al Señor nada sobrenatural. Entonces el Señor, pues, pasó 1 año, 10 años, 20 años, y recién ahí tuvo. Ahora, otra cosa, el no hacerlo fue una maldición para Isaac y Rebeca. Porque en esos 20 años que ellos no oraron, que no clamaron, que no buscaron a Dios, 20 años la maldición. Primer hijo, matrimonio, nada. Segundo año, casado, nada. Tercero, 10 años, 15 años, 20 años. Maldición, maldición. Pero eran benditos. ¿Qué les quitó la bendición? El diablo siempre arrebata las promesas y las bendiciones. ¿Cuándo? Cuando tú no estás peleando en oración las promesas.
Cuando te va mal, tú tienes que decir, Señor, soy bendito. No seré cola, seré cabeza. No pediré prestado, prestaré. Tienes que declarar las promesas. Tienes que creer en las promesas y esperar en las promesas. Muchas veces yo he esperado hasta el último día porque he aprendido ese principio. El último día para pagar algo porque no tenía absolutamente nada. Y llegó el día y dije, Señor, tú vas a solucionar porque este es el último día. Y pasó la mañana y vino la tarde y a veces la noche y vino la respuesta de Dios. El mismo día, en la tarde o en la noche. Siempre ha pasado así con mi vida. Nunca he dicho, ahora voy al banco, presto. No. Espero en el Señor. Tú has prometido, Señor. Tú lo has prometido. Tu palabra dice que no seré avergonzado. Y me agarro de la promesa hasta lo último. Los que creen en el Señor van a poder ver el cumplimiento de las promesas. Isaac falló. 20 años. ¿Ustedes saben lo que es? El primer año ya debe tener hijos al primer año una pareja. En ese tiempo no existían anticonceptivos, nada, para que no pudieran tener hijos. O sea que el primer año más ya debía haber tenido hijos. Perdió 20 años de tener hijos, de acariciarlos, de enseñarles, de estar con ellos. Menos mal que el Señor le dio muchos años también a Isaac. Pero miren ustedes, el Señor le dio promesas. Miren, entre esas promesas. Y aquí ya entró también, ya creyó Rebeca, ¿no? Porque dice en el verso 26, en el verso 22, perdón, 25, capítulo 25, verso 22, los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo? Fue a consultar al Señor, fue a orar, fue a consultar. ¿Consultas a Dios antes de hacer algo? Fue a consultar y Dios le respondió. Créelo, hermano, por favor. Cuando vayas a consultar a Dios, créele que te va a responder. Créele. Porque dice que el Señor le dio una palabra profética a Raquel. Profética sobre sus hijos. Cuánto lamento que esto lo he aprendido en los últimos años de mi ministerio. En los últimos 5 años de ministerio lo he aprendido esto. Y cuánto lo lamento el no haber creído todo lo que la palabra de Dios dice. Porque a mí me enseñaron que esas son cosas del pasado. Desde que me convertí a Cristo me enseñaron así. Me dijeron, eso no funciona en el presente. Pero tú, que tienes hijos, o los que todavía no tienen hijos y los van a tener, dile, Señor, yo quiero saber lo que tú quieres de mis hijos, para no obligarles que sean ingenieros cuando van a ser maestros. Cuando Dios le ha dado la habilidad y el don para ser maestros. Para que no sean doctores cuando Dios le ha dado otra habilidad. Y no les impongas nada a tus hijos. Bueno, eso sí lo aprendí, aunque no lo sabía. Nunca, y están mis hijos de testigo, nunca les dije qué carrera seguir. Oré por ellos, los guié. Cuando no sabían, descansa 1 año, estudia inglés y después, en ese año, ya, a ver si ya sabes qué tienes que hacer. Pero nunca les dije qué tenían que estudiar. Porque yo creo que un cristiano no es frustrado. Y que por frustración yo voy a querer que mis hijos sean lo que yo por frustración no fui. Porque yo ya morí en Cristo. Ya no estoy frustrado. En Cristo nueva criatura soy. Mis frustraciones, todas mis timideces, todas mis cosas antiguas murieron con Cristo. Así que yo no tengo por qué transmitirle ni nada mío del pasado. Nada de lo que yo no soy en Cristo. Lo que tengo que transmitirle es todo lo que soy en Cristo. Y lo que soy en Cristo es lo que estamos viendo de Abraham. Promesas, bendición, es lo que el Señor nos ha dado. Y entonces ella fue a consultar y le dijo, el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividirán de tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor.
No sé si ustedes han meditado esto cuando han estudiado el devocional. El mayor servirá al menor. Dios en su omnisciencia, porque Dios ve, dice, desde antes que el mundo fuera creado, Dios tuvo un sueño de ti, una visión de ti y declaró una palabra profética para ti, antes de la creación del mundo. Antes, así dice la Escritura. Efesios capítulo 1 dice eso, que desde antes de la fundación del mundo el Señor nos escogió. Es decir, soñó, tuvo una visión y tuvo una palabra profética para ti. Lo que tú y yo tenemos que descubrirla es cuál fue esa palabra. ¿Cuál fue esa palabra profética? Y en el Salmo 139, desde el versículo 13, dice aún cómo el Señor planificó lo que tú querías, ibas a hacer. Si era un sueño de Dios, es un sueño extraordinario. Por eso es que nadie tiene que sentir. Si tú te sientes fracasado, si te sientes en la lona, es porque estás en tu sueño, pues, hermano. En tu sueño estás. Porque los sueños de Dios no es para estar en la lona. No es para estar derrotado. No. Es para ser victoriosos. Amén. En el Señor. Amén. Esos son los sueños de Dios. Por eso a mí, no sé, tengo una mezcla de rabia a veces, ¿no? Cuando veo a los jóvenes yéndose tras cosas que son sus propios sueños, que los van a llevar a la lona, los van a llevar a desgracias, a maldiciones sobre ellos y sus generaciones. Cuando el sueño que tuvo Dios fue un sueño de bendición, fue un sueño de grandeza, de gloria, de bendición que trascenderá sus generaciones. ¿Cómo pueden perder eso? Tanto engaño hay en el corazón para que no se puedan dar cuenta de eso. Miren cómo es el enemigo, cuánto engaña. Pero usted cree que un Dios tan grande y poderoso tendría sueños de fracaso, de miseria. No. Ustedes están viendo, haré tu nombre grande. Si creemos en Dios, haremos proezas. Veremos cosas grandes. La muestra es Israel. La muestra es la iglesia en el mundo hoy en día. Y a través de todas las generaciones, Dios ha mostrado eso. Ahora recuerden eso, el mayor servirá al menor. ¿Qué hizo Isaac? Una equivocación de los padres. Tanto de Isaac como Rebeca. ¿Cuál fue la equivocación de Rebeca y de Isaac? Padres, y los que van a ser padres. Privilegiaron a algunos de sus hijos. Rebeca amó más a Jacob. Hizo un desbalance de amor y dio un privilegio a uno y no al otro. La bendición de Abraham era para toda su descendencia, la misma. Padre, madre, tú que vas a ser padre, madre, la bendición es igual para todos tus hijos. Igual. El día que no le puedas comprar una ropa a tus hijos, tampoco se le compras al resto o al último. Dile no hay. Cuando el Señor provea para los tres serán bendecidos. Y no crearás esos problemas en tus hijos. Qué triste lo que pasó con Rebeca. Nunca volvió a ver a su hijo amado. Nunca. Cuando sigan leyendo la Biblia en el devocional se van a dar cuenta que cuando Jacob regresó, solo Isaac estaba vivo. Y ni siquiera la Biblia la menciona ya a Rebeca. Ni siquiera la menciona. Ni que murió nada. Se sobreentiende que murió porque cuando regresó Jacob solo encontró a su padre. No hagan privilegios. Y miren todo lo que desencadenaron, porque Isaac tuvo preferencia por Esaú. Al punto, ojo, al punto que sabiendo que el mayor serviría al menor, igual quiso bendecir al mayor. Ir en contra ¿de qué? De la palabra de Dios. En contra del sueño, la visión y la palabra profética de Dios. Quiso ir en contra. Porque lo llamó a Esaú y le dijo, te voy a bendecir, tráeme comida, yo te voy a bendecir.
Ojo, este era un hombre de Dios, pero somos hombres y mujeres de Dios cada día. Cada día. Si hoy dejas de ser hombre o mujer de Dios, no tienes comunión con Dios, vas a hacer la atrocidad que cometió o quiso cometer, que Dios se la impidió, porque ya hay una palabra profética, ya había un sueño, una visión para Jacob, de Dios para Jacob. Entonces Dios se lo impidió, pero creó conflictos tremendos. Porque Saúl, ahí están, las envidias. ¿Tienes hermanos? ¿Tienes sobrinos? ¿Te das cuenta de las envidias? Los celos, envidias, celos, envidias, celos, envidias, celos. Diabólico. Eso es diabólico. Y el que los promueve y el que los acepta también, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, cuando tú ves algo malo y no haces nada, eres cómplice y el mismo pecado estás cometiéndolo. Esos pleitos pasaron. Cuando Jacob se casó, primero con Lea y después con Raquel, los mismos problemas. Estamos viendo en los devocionales de esta semana. Pleitos y celos, maldición generacional. Vas a transmitir la maldición generacional si tú no lo cortas. Si de ti depende que tu hijo o tu hija se reconcilie con algo, hazlo. Hazlo, porque esa maldición va a pasar a la descendencia de tus hijos, como pasó en la vida de Jacob, en los hijos de Jacob. Ya ustedes saben lo que hicieron los hermanos de José, que eran los hijos de Jacob. Quisieron primero matar, un hermano matar a su otro hermano, un primo queriendo matar a su primo. Eso es lo que vamos a ocasionar. Dios nos advierte en su palabra. Era gente creyente, Isaac era creyente, Rebeca era creyente. No diga yo soy creyente, a mí no me va a pasar. Y no me va a pasar si guardo la palabra. Y mira lo que pasó. El engaño de Jacob. Ahora, ¿ustedes creen que Dios no pudo haber hecho algo? En el momento que ya venía Esaú y Isaac se iba a disponer a hacer la bendición, ¿qué hubiera podido pasar? Lo mismo que le pasó a Abraham. ¿Qué le pasó a Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo? Vino un ángel y le dijo, detente, detente, no lo hagas. Yo creo que lo mismo hubiera pasado. Si Rebeca no hubiera hecho esa trama y Jacob no lo hubiera aceptado, el engaño y la trampa, Dios hubiera venido a Isaac y le hubiera dicho, detente, la bendición tú sabes que no es para él. Desde el vientre de su madre yo dije que el mayor servirá al menor. Así que bendíceme a Jacob. Eso es lo que hubiera pasado. ¿Y no lo sabía Isaac? ¿No había sido él mismo la experiencia cuando Abraham fue a llevar a Isaac y el Señor lo detuvo para que no lo sacrificara? Sí. Y por eso Dios en su sabiduría, como ellos no recurrieron a Dios, no esperaron en Dios, ni Jacob, ni Isaac, ni Rebeca, entonces ya Dios dijo, pues ya hazlo a tu manera. Pero igual yo voy a hacer que te bendigan a ti. Y por eso es que la trampa funcionó. No era la voluntad de Dios. Porque eso creó grandes problemas entre los hermanos. Y luego en la descendencia de ellos. Jacob significa bueno, resumiendo, tramposo, engañador. Eso significa. Menos mal que yo soy Jacobo. Me salvé por una O. Oh, bendita O. Oh, maravilla. Jacob. Miren, hermanos, pero ahí está, miren la promesa de Abraham a Isaac, ahora a Jacob. En el capítulo 27, versículo 27. 27. Y Jacob se acercó y lo besó
Y al notar el olor de sus vestidos, Isaac lo bendijo diciendo: ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma del campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé pues del rocío del cielo y de la riqueza de la tierra y la abundancia de grano y de vino nuevo. Bendición económica. Eso es bendición económica. Versículo 29. Bendición espiritual. Sírvante pueblos. Póstrense ante ti naciones. El Señor, sé Señor de tus hermanos, e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Bendición espiritual. Sírvante pueblo. No solamente poder, sino conquista. Si un pueblo le va a servir es porque usted lo ha conquistado. ¿Sí o no? Claro, es porque usted lo ha conquistado. Y la descendencia de Jacob ha conquistado todas las naciones por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La bendición. Pero eso fue de papá a hijo. Y aquí hay dos revelaciones que la Biblia nos va a enseñar. Una es la que yo como padre puedo hacer para bendecir a mis hijos. Yo sé que soy bendito. Sé que Dios me ha dado la bendición para mis hijos. Entonces las declaro sobre mis hijos. Padre, que sean hombres de fe. Que sean prósperos. Que su entrar y su salida sean benditos. Señor, abre toda abundancia, todo tesoro, que nunca lleguen a ser cola, que siempre sean cabeza, que nunca pidan prestado, que presten. Y declaro la bendición, es mía, la paso a ellos. Pero luego viene el Señor y se la revela a Rocío. Eso es lo que dice aquí. Miren, llega al capítulo 28, el versículo 10, y dice: Jacob salió de Berseba, tuvo que huir, y ustedes saben por qué, y fue para Harán, y llegó a cierto lugar, y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto, y tomó pues una de las piedras del lugar, la puso de cabecera, se acostó en aquel lugar. Verso 12, y tuvo un sueño. Dios es un Dios de sueños. Cuando Dios quiere revelar algo, te lo puede revelar por un sueño. Tuvo un sueño, y vio que había una escalera apoyada en el cielo, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. Verso 13, y ahora la revelación viene directamente de Dios. Y el Señor estaba de pie junto a él, es decir, junto a Jacob, y le dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte, hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, te haré volver a esta tierra, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Vamos a quedarnos ahí porque todavía sigue. Primero, la bendición viene por el Padre. Padres, bendigan a sus hijos. Voy a decir algo, pero no quiero que se enojen, ¿ya? No le diga a su hijo, pide un deseo. Usted bendígalo. Usted. En su cumpleaños, o en una graduación, o cuando termine algo, entonces usted bendígalo. Y si todavía no tiene hijos, también desde el vientre de la madre. Padre, en tu nombre bendigo el fruto que viene, ese hijo que voy a tener. Bendígalo. Y diga todas las bendiciones de Abraham, dígale ahí al feto, allí, cuando nace, otra vez. Y cuando va al colegio y termina el primer año, otra vez. Y cuando cumple año, otra vez. Bendígalo, bendígalo. Pase la bendición. Porque ¿dónde usted sabe qué cosa pedirá a su hijo?
De repente pide como un filisteo, o como una cananita, o como un cananita, o un filisteo. No, usted pásele la bendición, pásela, hasta que Dios se la revele a él. Y eso ya ha pasado en esta iglesia. Un momento que el Señor reveló a todos, uno por uno. Este es mi sueño, esta es mi visión, esta es mi palabra profética. ¿Sí o no, Davor? Dios te ha revelado el sueño, la visión y la palabra profética que tiene para tu vida. Dios ya te envió a las naciones. Es la palabra profética para ti. Y tienes que prepararte. Tienes que aprovechar que sea el último año que te vas de vacaciones. Tus vacaciones para prepararte para el Señor. Tiempo libre para prepararte para el Señor. Porque tienes un llamado a las naciones. No vas a esperar 20 años, 30 años, cuando estés viejito. Ahora sí voy, Señor. Ahora sí voy. No. Dios te ha dicho que joven lo va a hacer. Y joven lo quiere hacer. Entonces, bendíganlo con las promesas de Abraham hasta que. Yo hago eso, no sé si ustedes han notado cuando, por ejemplo, yo oficio un matrimonio, los que me han escuchado oficiar un matrimonio, yo hago eso, empiezo a declarar las bendiciones de Abraham sobre ese matrimonio. Bendición económica, sobre el fruto del vientre de la mujer, y han habido problemas con matrimonios, algunos matrimonios, pero el Señor final los ha hecho tener hijos, los ha hecho prosperar, bendecir, y hasta ahora yo recibo, y esos hermanos se acuerdan. Me dicen, pastor, siempre me acuerdo de la oración de bendición que usted me dio cuando yo me casé. Y el Señor la está cumpliendo. De veras. Entonces haga eso. Haga eso. Aproveche cualquier oportunidad. A veces están durmiendo. Vayan, si son rebeldes. No importa. Usted dígale, Señor, este hijo es tuyo. Este hijo es tuyo. Tus promesas son para él. Esta promesa son para él. Dígale, para que los descarrile, los saque del mal carril. Ahora, miren ustedes, hay varias cosas que el Señor le dije aquí, varios beneficios dentro de la promesa en este capítulo. En primer lugar, le dice que Él es el Dios de sus antepasados. En el versículo 13. Luego le dice, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Miren, hermanos, la misma promesa es para nosotros. Esta nación es del Señor. Porque Él lo ha dicho. Es de Él. Ahorita está en manos de los filisteos. Haciendo un estudio del Antiguo Testamento, uno va a encontrar que cuando Dios quiso que la nación de Israel entrara a la tierra prometida, Dios le advirtió de las cosas que tenían que tomar, que conquistar. Les voy a mencionar en tiempos modernos lo que eso sería para conquistar una nación. La primera, tenemos que conquistar el gobierno. El gobierno. Miren, escuchen lo que les voy a decir. Empezar por nuestros distritos. Casi todos los distritos han agarrado la modalidad de hacer juntas vecinales. O de una cuadra hacen una junta. Para protegerse entre ellos, etc. Si tú eres creyente, métete allí. Ahí empieza a conquistar. Evangelicemos nuestros barrios, evangelicemos nuestros distritos, conquistaremos el gobierno municipal, las autoridades municipales. En cada distrito hay colegios, hay universidades, hay institutos. Tenemos que alcanzar en nuestro distrito a esas personas. Ora al Señor, tú tienes hijos en colegios, tienes hijos en universidades, diles que averigüen cómo se puede llevar algo del Evangelio de esa universidad, a ese colegio. Conquistar. Ellos tenían que conquistar. Los filisteos tienen el poder en un edificio, ahora que están famosos los edificios, ¿no? Hay una junta de vecinos.
¿Y quién es el presidente y el tesorero? El que roba. Ese llega a ser el presidente y el tesorero. Ni necesito dar ejemplo, eso pasa. Pero métase usted como creyente y no permita que nadie robe, que nadie haga algo malo para ese edificio o ese vecindario. Porque eso es conquistar, es detener el mal, detener lo malo. Porque usted es luz. Ahí el Señor nos ha mandado a conquistar. Nuestras manzanas, nuestros barrios, nuestro distrito, conquistar el gobierno municipal. Vayamos más allá. Nuestro distrito, nuestra ciudad, nuestra nación. Tenemos que crecer y multiplicarnos para llegar a ser una nación cuyo Dios es el Señor, Salmo 32. Y entonces conquistaremos para el Señor esta tierra. Porque para conquistarla tenemos que llegar a todas las esferas. El gobierno es una de ellas. La economía es otra. La economía está en manos de gente que no conoce al Señor, que favorece a unos y exprime a otros. Las comunicaciones están en manos de los inconversos. Los canales de televisión, los periódicos, las revistas. Nuestra iglesia tiene que tener una meta de sacar un periódico, cuando crezcamos, un periódico a nivel nacional. Canal a nivel nacional. Tenemos que entrar en las comunicaciones, conquistar, que la gente sepa que hay una opción en las comunicaciones, que hay programas para niños buenos. Cuando Dios te llame a una carrera, piensa cómo en esa carrera yo puedo, si es en el área de las comunicaciones, cómo podría influenciar, qué podría crear. Porque Dios nos va a permitir conquistar y para conquistar nos va a dar creatividad. Vamos a inventar, vamos a crear cosas para el Señor, para poder conquistar en lo económico, en las comunicaciones, en la educación. Todos los que sabemos un poco de esto, sabemos que hay intereses que se mueven en materiales y todas esas cosas, en las artes. ¿Qué se está comunicando en las artes? Desnudos. Eso es lo que está más transmitiéndose. Arte ahora es sinónimo de desnudez, es sinónimo de cosas ocultas en los cuadros, en las pinturas, en los teatros. Ustedes miren qué tipo de obras teatrales se dan, con qué énfasis, ¿no? En las comunicaciones ya casi no hay un programa donde hay un homosexual allí como juez, como árbitro o dirigiendo el programa, etcétera, etcétera. En las distracciones, ¿qué distracciones nos está ofreciendo nuestra sociedad? Los casinos, esos lugares donde los chicos van a pasar toda la noche, a beber y a bailar, que van destruyendo la vida de las personas. Mira, tenemos que conquistar eso, meternos en eso. ¿Cuántos de ustedes, quizás Dios les ponga en su corazón abrir un café, pero un café cristiano, donde se ponga música cristiana, donde se haga conciertos o mini conciertos cristianos y la gente pueda escuchar y cuando llegue ahí a la mesa encuentre un versículo bíblico, una promesa bíblica? ¿Me entienden? Porque si usted quiere ir a comer a un lugar cristiano, ¿a dónde iría? Nadie ha visto un restaurante cristiano, un café cristiano. Eso es lo que necesitamos, entrar y en lo espiritual conquistar aún los mormones, los testigos, toda esa gente. Solo un ejemplo de eso. Pero miren, quiero terminar en el capítulo que estamos, en el sueño de Jacob. ¿Cuál fue la reacción de Jacob? ¿Cuál fue la respuesta de Jacob? Y hasta aquí él era tramposo, él era engañador, era mentiroso. Cuando recibió una visión, cuando recibió el sueño, cuando recibió la palabra profética, y espero que esa sea tu respuesta. Mire lo que hizo Jacob. Versículo 16. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor
está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y añadió, ¿cuán importante es este lugar? Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. En primer lugar, creyó que el sueño era de Dios. El sueño era de Dios. En segundo lugar, reconoció que aunque tenía promesas, un abuelo que fue Abraham y un padre que fue Isaac, y tenía promesas, reconoció que no sabía. ¿Cuántos hay aquí que creen que saben? Y yo ya estudié ese curso, yo ya pasé, ya tengo 20 años creyente, ya yo serví en todos los ministerios. Él dijo, no sé, no sabía. No sabía que Dios también estaba en esto. ¿Me entienden? Humildad. Hay que creer la palabra, pero hay que recibirla con humildad. Con humildad es lo que quiere el Señor. Reconocer que no sabemos. Luego dijo, tuvo miedo. Es decir, temió al Señor. Cuando tuvo el sueño, temió al Señor. Mientras examinábamos las palabras, ¿sentido temor de Dios por todo lo que no has hecho o lo que tienes que hacer ahora? Si tienes temor, entonces este sueño es para ti. Porque Dios pone el temor y Dios quiere que tengamos temor de Él. Que tengamos reverencia entre las revelaciones de los sueños, visiones y profecías del Señor. En segundo lugar, verso 18. Jacob se levantó muy de mañana y tomó la piedra donde había estado acostado como cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Esto es bien importante. Donde él tuvo el sueño, la visión de Dios, la palabra profética de Dios, hizo de ese lugar un lugar de consagración y de dedicación. La señal era algo recordativo. Hizo de esa piedra un lugar recordativo, o sea, un lugar de memorial, un lugar de recuerdo, un monumento, digamos, ¿no? Ustedes se dan cuenta que cuando alguien hace algo bueno, ¿qué hacen? Le ponen un monumento a esa persona. Bueno, eso es lo que estaba haciendo Jacob. Estaba poniendo algo allí como señal de que Dios le había hablado. Hoy sería de repente tomar nota en un cuaderno y decir, hoy Dios me habló de lo que tengo que hacer, del sueño que Dios tiene para mí, de lo que Dios quiere que yo haga. Y luego derramó aceite, consagró. El aceite en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, es una señal de consagración. Cuando se consagra algo, se le echaba aceite en el Antiguo Testamento. Cuando los sacerdotes fueron puestos para ministrar, a todos se les llenó de aceite. Cuando se iba a levantar un profeta, se le derramaba aceite. Señal de consagración, consagración. Tuvo temor del Señor, levantó un memorial, dedicó ese lugar, lo consagró. Luego dice, verso 19, y aquel lugar le puso por nombre, el nombre de Betel, que significa casa de Dios. Aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz, pero la llamó casa de Dios. ¿Qué estaba haciendo ahora Jacob? Estaba nombrando a ese lugar casa de Dios. ¿Qué había pasado en ese lugar? Dios se había revelado a él y le había dado promesas. Y ahora él, tomando esas promesas, dijo, esta es casa de Dios. Miren, yo lo veo así, como que el Señor nos dice, cuando tú estás orando en la célula, o estás orando en tu casa, en el lugar donde tú estás, si el Señor te revela ahí algo por su palabra, levántalo como memorial, porque ese lugar debes consagrarlo para Dios. Yo he caminado por todo este distrito, todo el perímetro, echando aceite, todo el perímetro. Porque el Señor me dijo, consagre este distrito porque va a ser para mí. Haz lo mismo con tu casa, conságrala.
Haz lo mismo un día sale en la noche, con tu aceite. Yo agarré una botellita chiquita de plástico, le hice un huequito a la tapita y iba caminando, iba así. Todo el perímetro del distrito. Me tomó no sé cuántas horas hacerlo. Empecé desde la avenida Salaberry con Pershing hasta 28 de julio, regresé por todo Brasil, agarré nuevamente Pershing hasta que llegué nuevamente a la avenida, no me olvidé el nombre de la avenida, Salaberry. Haz lo mismo con tu cuadra. Haz lo mismo con tu... Si Dios te ha revelado que ese distrito va a ser para Él, si ese barrio, esa manzana va a ser para el Señor, conságrala. Conságrala. Esa es la promesa. Más tarde ese lugar se convirtió en un lugar de adoración, literalmente como Jacob lo consagró. Se convirtió en un lugar de adoración para Dios. Otra cosa que nos enseña Jacob, y es lo que él está, recuerden, respondiendo a la visión que ha tenido. Hizo un voto de consagración y gratitud en el verso 20 y 21. Miren ustedes, en el 20 dice: entonces Jacob hizo un voto. Cuando Dios te da una revelación, una visión o algo profético, mira lo que hizo Jacob. Hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo. Ya le había dicho que iba a estar con él. En el verso 15 le había dicho: yo estoy contigo. Entonces Jacob hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo, me aguarda en este camino. Dios le dijo: te voy a guardar por donde quiera que vayas. Y me das alimento para comer. 2, ropa para vestir. Y me vuelve sano. Ya le había dicho el Señor: te volveré a esta tierra. Y me vuelve sano. Número 3, primero, me das alimento. 2, me das ropa. 3, me vuelve sano. Me das sanidad. Me das paz. Número 4. Entonces, número 5, promesa o voto: tú serás mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. O sea, la iba a ser casa de Dios ese lugar. Le promete que si el Señor hace todo lo que le ha prometido, entonces Él será su Dios, número 1. 2, Él consagra ese lugar para el Señor. Y 3, de todo lo que me des, te daré el diezmo. Y usted dice: ¿qué tiene que ver el diezmo aquí? ¿Se da cuenta? Él le promete esas 3 cosas al Señor: que Él será su Dios, que ese lugar será llamado casa de Dios, y finalmente que Él dará los diezmos al Señor. No tenía nada para dar, ¿eh? Estaba huyendo, era un fugitivo, pero Él prometió volver a hacer ese lugar casa de Dios y darle al Señor el diezmo de todo. Promesas de Dios, respuestas de Jacob, que son las mismas que Dios quiere de nosotros como ejemplo para que la obra de Dios en nuestra vida, las promesas de Dios se cumplan en nosotros. No hay más que decir. Hoy día les he dado bistec sobre bistec. Ya se han atragantado, ya los veo ya. Ya están llenos, ya no digieren ya. Ya no digieren ya. Ya no digieren. Por eso digo, ya no digo nada más. Porque yo aquí todavía tengo más. Bueno, ese la hoja en blanco. Él será mi Dios. ¿Tienes otros dioses en tu vida? El Dios del trabajo, el Dios del estudio, el Dios de la casa, que te quitan
las promesas de Dios. Tu casa ha sido, o tu casa ha sido el lugar donde Dios te ha dado promesas. Conságrala para el Señor. ¿Has hecho promesas de darle el diezmo al Señor como lo hizo Jacob? ¿Qué voto o promesa harás a Dios en esta mañana al saber sus promesas? ¿Qué votos y promesas harás en esta mañana al saber sus promesas?